En el presente tema vamos a hablar de las técnicas de reducción de la ansiedad. Y a este respecto tenemos que mencionar que a lo largo de el presente bloque de trabajo nos dedicaremos a superar los siguientes objetivos. En primer lugar, lograr un conocimiento del nivel de ansiedad percibido y de cómo afecta al rendimiento académico. Y en segundo lugar, reflexionar sobre la importancia de afrontar con un nivel de serenidad óptimo las tareas que se emprenden en contextos académicos. En este sentido, la primera actividad que vamos a superar va a ser la de contestar al siguiente cuestionario. En primer lugar, nos plantearemos si nos sentimos calmados, seguros, tensos, contrariados, cómodos, alterados, preocupados por posibles desgracias futuras, descansados, angustiados, confortables, con confianza en nosotros mismos, nerviosos, desasosegados, oprimidos, relajados, satisfechos, preocupados, alegres, preocupados por resultados académicos futuros o, en general, en estos momentos nos sentimos bien. Como podéis ver, estos ítems en algunos casos están formulados de una manera positiva y en otros casos realmente lo que están valorando es si tenemos una emoción que afecta a nuestra serenidad o nuestra calma. El objetivo de la presente actividad es que seamos capaces de tomar conciencia de aquellos puntos en los que verdaderamente tenemos una buena serenidad frente a aquellos puntos en nuestra vida o en nuestros contextos académicos en los cuales necesitamos hacer una mayor inversión de esfuerzos de cara a conseguir la relajación que se precisa para afrontar con éxito cada una de las tareas y de las demandas que se nos presentan en nuestro día a día, especialmente las de tipo académico. A continuación, vamos a plantearnos una serie de conclusiones en base al cuestionario complementado. En primer lugar, la idea es que podamos plantearnos cómo nos sentimos, es decir, si en general sentimos ansiedad y preocupación ante el rendimiento académico futuro o por el contrario nos sentimos confiados. En segundo lugar, ¿por qué nos sentimos de ese modo? Si la constante en nuestra vida es la de la ansiedad, la idea es plantearse por qué solemos estar preocupados o insatisfechos o bien inseguros cuando afrontamos tareas académicas. Y en tercer lugar, ¿cómo necesito sentirme para tener una progresión académica favorable? Todos sabemos que es fundamental que nos podamos sentir bien, confiados y alegres, de cara a optimizar el aprendizaje y también de cara a poder mantener el esfuerzo académico a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo de posibles conclusiones que podemos extraer tras la complementación del cuestionario. Ahora bien, utiliza esta misma tabla para definir cuáles serían tus propias conclusiones. A continuación, vamos a plantearnos técnicas específicas de reducción de la ansiedad y nos vamos a centrar en dos. La primera, la respiración profunda, es un procedimiento que ayuda a reducir la activación fisiológica y, por tanto, a afrontar la ansiedad. La técnica consiste en aprender a respirar de un modo lento, entre 8 o 12 respiraciones por minuto. Normalmente respiramos entre 12 y 16 veces por minuto. Se trataría de llevarlo a cabo de manera consciente, de hacer respiraciones que no sean demasiado profundas y lograr emplear el diafragma en vez de respirar exclusivamente con el pecho. El entrenamiento en respiración controlada es un aprendizaje como otro cualquiera, por ejemplo, conducir o aprender un idioma o utilizar un programa de ordenador. Por tanto, es necesario practicar y seguir una serie de pasos. Empezamos por una situación que sea fácil y sencilla. Por ejemplo, cuando tenemos que afrontar la resolución de tareas académicas en nuestra casa y gradualmente vamos aprendiendo a utilizar la técnica en situaciones que sean más complejas, como por ejemplo cuando tenemos que utilizarla para afrontar una situación de examen o de evaluación. De esta manera, partiendo de situaciones más sencillas a situaciones más complejas y entrenando la respiración controlada con tenacidad en la vida, llegará a un punto que se convierta en una de las estrategias que podemos utilizar para afrontar los momentos de ansiedad, preocupación o falta de serenidad. Por otra parte, vamos a hablar de las autoinstrucciones, que son frases o mensajes que nos dirigimos a nosotros mismos para afrontar adecuadamente el pánico o la
las situaciones de ansiedad. Se trata de una técnica superficial que no basta por sí sola para superar el problema, pero que puede ayudarte a manejar la ansiedad anticipatoria y también las crisis. Para ello, vamos a crear nuestras propias autoinstrucciones de cara a que podamos utilizarlas en los momentos de ansiedad. Cabe recordar que si las sensaciones son solo una exageración de las sensaciones normales de ansiedad y que aumentan porque pensamos que estamos en peligro, no debemos darle tanta relevancia, puesto que sabemos que a través de las autoinstrucciones podemos superar y manejar la situación. Un ejemplo de autoinstrucción es: puedo elegir lo que pienso, y si pienso de forma positiva, me sentiré bien. A continuación, una vez hemos conocido las técnicas, lo que vamos a hacer es aplicarlas a un contexto académico real, y para ello complementaremos una tabla como la que proponemos a continuación como ejemplo. Por ejemplo, técnica, respiración controlada. Contexto académico real, utilización de la respiración controlada ante la resolución en casa de una tarea académica complicada, como por ejemplo determinar las asíntotas en una función racional. Procedimiento: nos sentaremos cómodamente, cerramos los ojos y colocamos la mano sobre el abdomen y con el dedo meñique justo encima del ombligo. El abdomen debe elevarse con cada inspiración. Al expirar, el abdomen vuelve a su posición original. Debemos inspirar por la nariz y expirar por la nariz o por la boca. Inspirar por la nariz durante 3 segundos utilizando el diafragma y expirar por la nariz o por la boca durante 3 segundos y hacer una breve pausa antes de volver a inspirar. Por último, nos vamos a plantear los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, en este caso, es posible que hayamos logrado afrontar la tarea con mayor concentración y con el logro de la resolución de la misma, es decir, conseguimos determinar las asíntotas en la función racional con la que se está trabajando. En segundo lugar, vamos a hacer lo mismo, pero con la técnica de las autoinstrucciones, es decir, vamos a elegir un contexto académico real, por ejemplo, ante un examen. Recordamos en este punto que es fundamental que las autoinstrucciones se hayan entrenado en situaciones primero más sencillas y que poco a poco vayamos entrenándolas ante situaciones más difíciles. Por ejemplo, primero me planteo autoinstrucciones de una manera perseverante cuando resuelvo tareas en mi casa o en entornos de clase, y posteriormente las puedo utilizar para una situación de mayor dificultad, como por ejemplo superar un examen. El procedimiento: utilizar mis propias autoinstrucciones. Una de ellas es pensar que puedo elegir lo que pienso y que si pienso en forma positiva me sentiré bien. Otra posible autoinstrucción es pensar que he trabajado duro y por tanto puedo superar con éxito el presente examen. Una tercera posible autoinstrucción es: confío en mí mismo y en el valor de mi esfuerzo. Los resultados que son posibles que obtengamos tras utilizar las autoinstrucciones consisten en que posiblemente logremos afrontar el examen con una mayor concentración y un estado de serenidad que nos permita optimizar nuestro rendimiento. Recordar por último que se valora en los estudiantes la estructura del trabajo, considerándose de excelencia el ser capaz de organizar los contenidos siguiendo las directrices del trabajo, es decir, complementando cada una de las tablas propuestas. La formalidad del trabajo, es decir, cumplir con las normas ortográficas y emplear un lenguaje adecuado. El contenido del trabajo, se aprecia que el estudiante sea capaz de presentar los contenidos con coherencia y rigor. Y por último, las conclusiones del trabajo, es decir, en función de las instrucciones y directrices que se han dado, se valora que las conclusiones estén bien desarrolladas, señalando claramente consecuencias e implicaciones, así como la aplicación en el logro académico. Cabe recordar que todas estas técnicas son útiles si efectivamente transferimos las técnicas a nuestro día a día y a nuestros retos en el contexto académico. Para finalizar, recordar que lo que pretendemos en este bloque de trabajo es definir las estrategias para el manejo de la ansiedad en situaciones académicas, entrenarlas y, por último, comprender la importancia de la regulación de la ansiedad para la consecución de las metas propuestas. De esta manera, podemos perseverar de cara a utilizar técnicas que sean adecuadas para el manejo de nuestra ansiedad o de nuestras preocupaciones.
Recordar también que si logro controlar mi ansiedad de manera positiva, lograré enfocarme en mi capacidad y en la importancia de la perseverancia de mi esfuerzo y de esta manera lograré superarme académicamente. Recordad que no nos falta valor para emprender ciertas cosas porque sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas, ¿no? Muchas gracias.